los escándalos que esta semana ha tenido un punto álgido es cuando Quirino Ernesto Paulino llamó al programa del Gobierno de la Mañana para hacer algunas denuncias. Y muchas personas se preguntan por qué lo está haciendo ahora, por qué no lo hace a través también, por ejemplo, de la televisión, solo la radio. Hay garantías de que esa sea su voz, de que sea realmente él, esa es la cuestión. Pero ¿por qué está acusando en este momento al expresidente Leonel Fernández? ¿Qué puede estar pasando? Vamos a hacer un análisis político de la situación que envuelve lo denunciado por Quirino. Quirino Ernesto Paulino Castillo, llamado El Don, en su época de reinado en Elías Piña, de donde es oriundo, es un confeso y condenado narcotraficante que fue apresado el 18 de diciembre del 2004 al ser señalado como el responsable de 1.387 kilos de cocaína incautados por la DNCD y el DEA. Paulino Castillo fue apresado junto a Belkis Elizabeth Ubrí Medrano, su esposa, cuando transitaban juntos en un vehículo Mercedes-Benz por la avenida Núñez de Cáceres. El 1 de febrero del 2005 se inició el juicio de extradición de Castillo. En septiembre de 2008 comenzó el juicio en Estados Unidos por tráfico de drogas. Este caso captó el interés mediático no solo por lo grande del alijo que se señaló como propiedad de Quirino, sino también porque este personaje había ingresado al ejército dominicano como segundo teniente y antes de cumplir el año ya había sido ascendido a capitán. Además fue juramentado por el cuñado del entonces presidente Hipólito Mejía, el señor Sergio Grullón, como miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Se le acusó que durante dicho gobierno se construyó una pista de aterrizaje en su provincia que éste utilizaba frecuentemente. Esta semana el caso de Quirino Ernesto Paulino ha dado un giro que ha sorprendido a muchos, pues ha levantado opiniones encontradas tras una controversial carta en la que le hace acusaciones al expresidente Leonel Fernández y luego se agrava la situación cuando llama a varios programas justificando el porqué de sus declaraciones en este momento. Oye, y fueron cartas que ellos hicieron caso omiso. ¿Entiendes? Como que yo era un desecho o que la carta era un desecho, ¿entiendes? No me pusieron atención, más sin embargo, ellos no podían hacerlo porque si son personas que tienen 2 grados de moral, tenían que ponerme atención absoluta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, que es la que yo quería preguntarle a usted. ¿Cómo usted considera a una persona que se dedique al medio delictivo a buscar dinero? ¿Y cómo se considera a aquel político que recibe dinero de esa persona que busca dinero? ¿Cómo usted lo considera los dos? ¿Familia? ¿Amigo? Dígame. Luego asumió que entregó recursos para ser utilizados en provecho de la Fundación Global que preside Leonel Fernández. 100%. Ahí en la fundación, ahí hay inversiones mías. Si ustedes quieren, vayan ahí al cuarto de servicio de máquina de generadora eléctrica. La planta eléctrica que está ahí de 600 kilos la puse yo. Esa planta me salió a mi casa en 7 millones de pesos. Señor Quirino. Está ahí la planta. La compramos Félix Bautista y yo. Fuimos a comprarla. Él y yo fuimos los dos. Yo pagué la máquina y pagué el servicio de la grúa para que me lleven esa grúa allá a la fundación. En su conversación se notaba cómo quería enfatizar que era amigo de Leonel Fernández, al punto, según él, de que Leonel lo llamaba cuando duraba días sin estrechar sus manos. Ahora yo quiero que usted le haga una pregunta, si algún día ustedes se encuentren con él, pregúntele a qué día yo le estreché mis manos, que no le llevé un maletín de dinero. Yo quiero que usted, que no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Óigame, fueron 4 años dándole maletín de dinero. Todos los maletines caros míos de mi propiedad, todos, yo se los llevé a él, se los regalé, cargado de dinero y se los dejaba. Declaró que entregó al expresidente Fernández más de 200 millones de pesos. El narcotráfico es una industria que produce demasiado dinero. 200 millones de pesos en el narcotráfico, eso es como una carta de 5 páginas.
está entendiendo? Por eso, Leonel no fue ningún pendejo, no fue ningún estúpido. Ni la gente que lo rodeaban a él. No fueron estúpidos. De estar buscándome y de ir a mi casa y sentarse en mi casa a beberse el café, a esperar que yo me levantara, a desayunarse en mi casa y esperar el maletín cargado de dinero para llevárselo al Leonel. Con el reclamo de que el expresidente Fernández tenía que apoyar a su familia cuando estuvo preso, Quirino acusó directamente a las personas allegadas al expresidente que supuestamente iban a recoger el dinero a su casa. Leonel Fernández no podía dejarme a mis hijos así. Él tenía que mandarme un mensajero, como a Manuel Florentino y Florentino, a Margarita Gómez, a Ofeli Bautista, que Feli era uno de los que se sentaba en mi casa a esperar el café, a desayunarse en mi casa y esperar que yo me levantara para decirme, el hombre mandó aquí, necesita algo porque va para España, necesita esto porque va para Miami a arreglarse una muela, porque va... pregunten a ver si el odontólogo del expresidente no es de ahí de Miami. ¿Entiendes? Pregunten. Esto no es una cosa que yo me estoy inventando. Que apriete los pantalones él y que acepte su verdad. Así como yo acepté esta derrota, este encuentro con las autoridades norteamericanas y con las dominicanas, de enfrentar este gran problema. ¿Me entiendes? Y yo lo estoy enfrentando con valor. Porque si yo tengo que morir por la verdad, yo muero por ella. Por más que le preguntaban de su vinculación a otros gobiernos, principalmente al de Hipólito Mejía, con quien se relacionó desde el principio, siempre evadía dar respuestas. No señor, eso jamás. Es un tema que le pido por favor, ¿cómo le puedo decir? No que le voy a prohibir que me lo pregunte, pero eso es algo confidencialmente mío. Okay. Pero yo fui militar de años atrás, Okay. desde años. Eso están ahí, que lo busquen en los archivos de la Fuerza Armada, si lo desecharon o si lo escondieron, como ellos acostumbran allá a boicotear muchas cosas. Esas son cosas de ellos ya, pero yo no fui militar en el gobierno de Hipólito nada más. Okay. O sea, yo fui 5 veces fui a la institución militar. A partir de estas declaraciones han surgido múltiples interrogantes sobre este caso. Ángel Martínez, detective internacional, quien ha dado seguimiento al caso Quirino, sostiene que este se sometió al programa de protección de testigos con las autoridades norteamericanas porque tenía muchos frentes abiertos y corría peligro de muerte. Porque Quirino le dijo a los americanos que él sentía miedo de los colombianos, miedo del grupo haitiano, que es por donde pasa la mayoría de drogas hacia República Dominicana, las 30 familias haitianas que dominan el narcotráfico, miedo a los militares dominicanos, miedo a los banqueros dominicanos y miedo a los políticos dominicanos. Siendo así, existe la hipótesis de que Quirino no ha hablado esto por cuenta propia. Lo que se sospecha en los círculos de inteligencia de los Estados Unidos es que Quirino está siendo dirigido por el Departamento de Estado, creando el Departamento de Estado las bases para hacer o terminar de hacer una acusación contra Leonel Fernández y contra Feli Bautista. Al Quirino hacer estas declaraciones sin autorización de las autoridades norteamericanas, estaría violando el acuerdo de protección a testigos que le obliga a cumplir varias restricciones. Número 1, tú no puedes hablar con tus familiares si no es a través de nosotros. Tú no puedes hablar con tus amigos si no es a través de nosotros. Tú no puedes hablar con la prensa de ninguna forma, excepto con la excepción de que si nosotros te queremos para que tú hables con la prensa, o si nosotros te queremos para una política que nosotros vayamos a emplear a favor de seguridad nacional, pues tú tienes que hacerlo. Pero ¿en qué se puede sustentar la lógica de pensar que en estas acusaciones puede haber un interés oculto de autoridades norteamericanas? República Dominicana es uno de los países que tiene más estabilidad en el hemisferio hoy en día. Tenemos un presidente con un averaje increíble, con un trabajo excepcional, Danilo Medina. Y si es políticamente, los americanos quieren neutralizar a Leonel. Porque a los americanos no les conviene que República Dominicana cambie ahora mismo. O sea, se estabilice, en otras palabras.
Pero los compañeros del partido de Leonel Fernández ven como especulación que detrás de estas declaraciones haya apoyo de autoridades norteamericanas. Es decir, la información que tiene la autoridad norteamericana del caso de Quirino tiene ya varios años, muchos años. Y sin embargo, después de eso, lo que hemos visto, que a la FUNLODE, a la oficina del presidente Leonel Fernández, los que han ido son los dignatarios norteamericanos, las autoridades norteamericanas, permanentemente a visitarlo, incluido dentro de ellos un representante del área judicial en una visita de cortesía. Es decir, lo que hemos visto es declaraciones por parte de las autoridades norteamericanas elevando el nivel democrático de participación y de aceptación que han tenido los gobiernos de Leonel Fernández, como fue la declaración que dio el Departamento de Estado recientemente. En medio de todo este escándalo, también se ha insinuado que no se puede descartar que detrás de todo esto haya sectores que favorecen la reelección, lo que también descarta tanto miembros del PLD como otros sectores independientes. Yo quiero desvincular total y rotundamente por este medio esa versión. No es verdad que del Palacio ni de la Presidencia de la República, mucho menos, pueden salir actos tan vulgares, tan infames, actos que merecen el repudio, actos nauseabundos, que solamente pueden anidarse en las cabezas de seres enfermos. Sin embargo, miembros del PLD sí creen que detrás de todo esto hay una trama de difamación de algunos sectores políticos adversos a Leonel y a su partido. Todo eso obedece a una trama política por un sector político de la nación, de este país, que en el entendido del crecimiento permanente y constante del presidente Leonel Fernández, en el sentimiento del pueblo dominicano, había que pararlo. Había que pararlo y para eso había que ejecutar todo un plan de difamación, de injuria. Y se atreven a señalar que directamente la trama viene del grupo de Hipólito, por la defensa insistente que Quirino quería hacer de su gobierno cuando se le cuestionaba en su intervención en la radio. Pero también por las incongruencias que, según quienes apoyan a Leonel, destacan. En la única provincia que ganó Hipólito Mejía fue precisamente en la provincia que tenía la responsabilidad de dirigirla políticamente, Ernesto Quirino Castillo, que fue en la provincia donde él es oriundo. Es decir, entonces, él está diciendo ahora que él le dio dinero para la campaña al candidato al cual él estaba combatiendo. Sin embargo, tanto analistas políticos como periodistas que han dado seguimiento a este caso entienden que aquí no hay ninguna trama, ni de la oposición ni de ningún sector nacional o extranjero. Yo particularmente no creo que dentro del espectro electoral de partidos políticos en República Dominicana ninguna fuerza se preste para una actuación de esta naturaleza. Yo creo que eso parte realmente, si es que realmente las declaraciones se corresponden con el señor Ernesto Quirino Paulino, Ernesto Paulino, excúseme, podría ser una suerte de venganza. Podría ser una suerte de venganza que parte de manera individual de su persona. Que yo no creo. Esto es una decisión de Quirino de cobrarse en venganza con Leonel Fernández, porque él dice que le abandonó a sus hijos y que él está en la inopia, que él está económicamente siendo mantenido por otras personas y que pese a que él depositó y entregó cada vez que se reunía con Leonel Fernández maletines de dinero, el doctor Fernández nunca obtemperó por lo menos a darle apoyo a él y a su familia en el momento de la desgracia. De hecho, estiman que este caso debe ser analizado con prudencia, ya que quien hace las acusaciones es una persona con conducta delictiva confesa. Si tomamos con ecuanimidad las declaraciones del señor Paulino, veremos que son un tanto contradictorias. Aparte de que todo el mundo sabe que las implicaciones que él quiere hacer con el doctor Leonel Fernández son implicaciones que solamente están sustentadas en criterios que él no puede demostrar en términos documentales y que además tienen una marcada tendencia capciosa hacia la figura del expresidente Fernández.
Pero venga o no de una persona cuya palabra puede ser puesta en duda, no hay duda de que hay que investigarla. Necesariamente estas acusaciones pueden incidir en la percepción que de Leonel tienen los votantes, sobre todo cuando está tan cerca un año electoral. El impacto es directo sobre la candidatura o la posibilidad de que Leonel Fernández sea candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que afecta especialmente al doctor Fernández, no afecta en nada a Danilo Medina, ni a Francisco Javier García, ni a ninguno de los aspirantes a la nominación presidencial por el PLD, solo al doctor Fernández porque es la persona que ha sido identificada abiertamente por Quirino. Hay otros analistas que creen que por tratarse de la persona que lo denuncia, el impacto pudiera ser menor, según experiencias pasadas. No considero que esto va a tener el gran impacto, porque ni siquiera lo tuvo cuando, en el 2004, cuando al ingeniero agrónomo Hipólito Mejía se le rumoraban vínculos con personas de dudosa reputación. Y hay que saber que en aquella época incluso ayudantes del presidente de la República implicados en temas de narcotráfico fueron ejecutados en plena calle por grupos de sicariato del crimen organizado en República Dominicana. Quizás no haya sido el ingrediente directo que afectó a Hipólito y su gobierno, pero se sumó a muchos otros que mermaron su popularidad y no pudo retener el poder. Así que lo que pasará con Leonel bajo este panorama pareciera no muy halagüeño. Muchos sectores reclaman que Leonel Fernández dé su posición frente a denuncias como estas y otros entienden que hablar no le es favorable. Viven pidiendo al presidente que hable, pero el presidente no tiene que contestarle a un hombre de la catadura moral, a un delincuente reconocido, condenado, confeso por las autoridades norteamericanas y por las autoridades dominicanas. No tiene que contestarle. Pero si pensamos en la posibilidad de que Quirino tuviera razón, este sería una de las denuncias más estremecedoras en la política nacional. Si se demostrara que ha mentido, hay quienes piensan que Leonel no debe dejarlo pasar por alto. De modo que es una responsabilidad directa de Leonel Fernández identificar lo que está diciendo Quirino, y si es incierto lo de Quirino, someter a Quirino otra vez a la justicia en el caso de República Dominicana, llevar un proceso hasta las últimas consecuencias y lograr que se le sancione y que se le meta en la cárcel por intentar destruir una imagen y una honorabilidad que se le supone a Leonel Fernández como político, presidente del PLD y como expresidente de la República 3 veces y como aspirante incluso a la nominación presidencial. No hay dudas de que estas declaraciones de Quirino Ernesto Paulino Castillo han puesto expectantes a la opinión pública, pues el narcotráfico siempre ha tenido cerca sus tentáculos de la política, una acción cuestionada y castigada en cualquier país que respete sus instituciones. ¿Verdad o mentira? Ya se ha provocado una tormenta que pudiera desestabilizar los vientos y no ponerlos a favor de Fernández.